Bueno, ya les decíamos hace rato la cantidad de niños, de cientos de miles de niños, que se quedaron sin padre o madre, o en unos casos triple fatídicos, se quedaron sin los dos. O sea, son niños que ahora van a pasar a manos del gobierno en teoría, pero pues como pasa, ¿no? En este país no solemos tener la mejor calidad de este tipo de procesos. Para hablar de este asunto de niños en orfandad después de 3 años de COVID, está con nosotros Juan Martín Pérez García. Él es coordinador regional de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, gracias por esta oportunidad y por hacer visible este tema que parece que ya se les olvidó a muchos. Sí, claro. Oye, Juan Martín, a ver, cuéntanos, pues, ¿cómo va a ser la vida ahora de estos niños que, ya decía yo, algunos, en el mejor de los casos, únicamente perdieron a uno de sus padres, a su madre, a su padre o madre, pero hay otros casos ya bastante graves donde perdieron a ambos, ¿no? Y esos, ¿cuál va a ser el destino de estos niños, de estas niñas que a través de la pandemia perdieron a sus dos papás? Mira, Carlos, hay que recordar que en finales de 2020 aproximadamente, se comenzó a hacer visible el grave impacto de la muerte de personas adultas, particularmente en México y en América Latina, porque el rango de edad, a diferencia de Europa, era de personas en torno a 45, 50 años, que todavía tenían hijos e hijas adolescentes. Posteriormente, la revista The Lancet, digamos, especializada en temas de salud pública, emitió un informe muy importante y ha dado hasta ahora seguimiento a un número estimado de niños y niñas que están en orfandad por COVID, y en ese estudio destaca 3 grandes afectaciones. Una, las de protección inmediata, alimentación, seguridad, integridad. Las afectaciones en su patrimonio, es decir, niños y niñas que se quedarán sin un proveedor económico para continuar la escuela, sin casa posiblemente. Y tercero, las afectaciones consecuencia de estar aislados o abandonados. Embarazos tempranos, abuso sexual, ideación suicida, también por supuesto contagio de otras enfermedades. Esta clasificación que hizo la revista The Lancet y que reitero ha mantenido, digamos, en alerta, lamentablemente en México no ha significado una política pública para acompañar en estos 3 apartados. Es decir, necesitamos primero saber cuántos niños, niñas y adolescentes quedaron en esta condición de orfandad por COVID. Hasta ahora no lo sabemos. Hay estimaciones que ahora les platico, Carlos. Segundo, tampoco tenemos conocimiento de cuántos de estos niños y niñas han quedado literalmente en abandono escolar, fuera de algún tipo de protección o elementos de integridad, cómo se vieron afectados. Y sobre todo no hemos podido asociar si el incremento de las víctimas de abuso sexual, por ejemplo, durante la pandemia, el confinamiento, creció 30% en las denuncias de corrupción de menores, 50% las denuncias de abuso sexual y 100% las de violencia familiar. Pero no tenemos manera, con datos oficiales, de cruzar si esto estuvo directamente vinculado hacia niños y niñas por su condición de orfandad. Que de acuerdo a datos del Imperial College London, se calcula que al menos 216,000 niños y niñas hasta el pasado 4 de febrero de este año estarían, de acuerdo a estas estimaciones internacionales, con la pérdida de papá o mamá por COVID. Pero podría extenderse, de acuerdo a este estudio o esta estimación, hasta 319,000 niños y niñas, considerando a las y los abuelos o a los cuidadores primarios en la casa. Así es que, como vemos, el dato es impresionante, de 216 hasta 319,000 si consideramos a los cuidadores primarios en el domicilio de niños y niñas. Claro, porque luego tienes este caso, Juan Martín, de que a lo mejor los dos papás trabajan y quien cuida, ¿no?, a los niños en casa después saliendo de la escuela, en lo que llegan los papás de trabajar, son justo los abuelos, ¿no? Y este sector de la población fue el que salió más afectado con el tema de la pandemia, y ahora a lo mejor los papás no sobrevivieron, ¿no?, y todo bien con ellos, pero ahora tienen otro nuevo problema, ¿no?, que es quién va a cuidar a la criatura, mientras ambos, tanto padre como madre, se van a partir el lomo para sacar la familia adelante. Efectivamente, Carlos, claramente sabemos que la afectación que tuvo COVID fue en muchos apartados. El más importante, por supuesto, fue en lo económico. Muchas familias quedaron con graves afectaciones económicas. Aquellas que perdieron abuelos o cuidadores primarios que murieron, también, como tú lo señalas, quedaron en una dificultad de protección para estos niños y niñas. Y también sabemos que se perdieron, digamos, o abandonaron la escuela
y entraron a trabajar muchos de ellos. El INEGI, todavía en el contexto de la pandemia, en marzo del 21 reportó 5 millones de niños, niñas y personas jóvenes que habían abandonado la escuela para entrar a trabajar. Ahora mismo no tenemos datos oficiales para saber cuántos de esos 5 millones lograron regresar a las escuelas o cuántos se quedaron pues sobreviviendo en el espacio público o incluso a manos de grupos criminales. Claro. Oye, y a ver, cuéntame, en caso de que algún niño haya tenido la tragedia, ¿no?, de perder a ambos padres, ¿qué pasa con él? O sea, entra el sistema de orfanatos o de casas hogar aquí en México y luego, o sea, ¿qué tipo de vida tienen delante estos menores? Lo que la ley establece, que aclaro, Carlos, no significa que sucedió, Sí. pero lo que la ley establece como nada en México, ¿no? Sí. Exacto. Tiene que intervenir la Procuraduría de Protección de Niñez del DIF, municipal o estatal, para desarrollar un plan de restitución de derechos. Se tiene que notificar al Poder Judicial a través de las Procuradurías de Protección para que el Poder Judicial otorgue la custodia a alguien de la familia hasta cuarto grado. Es decir, si los abuelos o abuelas sobreviven, o tías, tíos, hermanos mayores, hasta cuarto grado. Se tiene que priorizar la familia inmediata. Si aún no se encuentran estas condiciones, pueden ser llevados a las instalaciones o a los albergues del sistema DIF, que generalmente son privadas, autorizadas por el sistema DIF. Lamentablemente, las instituciones en México, se calcula que hay más de 33,000 niños y niñas en estos albergues, la mayoría privados, no tienen mecanismos de seguimiento y supervisión y representa literalmente llevarlos a un lugar donde no sabemos cuándo van a salir, por supuesto hasta la mayoría de edad, pero esto tiene graves afectaciones para su desarrollo, su personalidad y sobre todo la posibilidad de elegir su proyecto de futuro. Bien. Pues estaremos viendo cómo responde, ¿no?, el gobierno, porque sí hay cientos de miles de niños en esta situación y sería, la neta, muy triste no ver todas estas vidas tan chiquitas impactadas por un evento de este tamaño y que pues, en un futuro eso se va reflejado en cómo, ¿no?, se desarrollan y pues, se integran, ¿no?, a la sociedad en su conjunto. Pero Juan Martín Pérez García, siempre un placer, coordinador regional de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias y fuerte abrazo. Muy fuerte abrazo, Carlos. Buena tarde.